no es cambiar las doctrinas de la iglesia, sino ampliarlas, fortalecerlas y plasmarlas en un documento que se llama la Declaraciones de Fe. Entonces, ahí ustedes tienen su material. Lo que yo voy a estar presentando o lo que se va a estar presentando al frente son resúmenes de lo que ustedes tienen. El material tiene unos espacios en blanco que ustedes lo van a completar con lo que esté en rojo en la pantalla. Todo lo que usted vea en rojo, mientras vamos llevando los temas, usted lo va completando en su material, ¿ok? Cada doctrina, al final hay un cuestionario, ya hay un cuestionario. Van a llenar ese cuestionario, van a responder ustedes mismos. En el momento del descanso que tengamos pueden responder, conversar unos con otros si gustan. Porque ese cuestionario lo que busca es que usted fuerce un poquito su mente, ¿ya? Usted fuerce un poquito su mente, que usted esté atento, que usted fuerce un poquito su mente para responder, porque cuando uno fuerza la mente para escribir algo, uno tiene que pensar qué va a responder, ¿verdad? Si solamente recibimos y no forzamos la mente, entonces la información es muy poco lo que se retiene, ¿ok? Entonces, no sé si ya tienen ahí al frente la presentación. La primera declaración de fe tiene que ver qué creemos sobre las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Qué creemos sobre las Sagradas Escrituras? Y tenemos que comenzar con la Biblia, ¿sí? Comenzamos con la Biblia porque de la palabra de Dios vienen, de ahí surgen, nacen, se emiten todas las demás creencias, ¿ok? Todas las demás creencias. Por eso es que lo que vamos a ver es sobre las Sagradas Escrituras, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a ver, es el tema del día de hoy. Y ahí les he puesto un texto, lo podemos leer todos juntos, que dice: edificando a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Ah, muy bien, ya. Pensé que me iban a decir San Agustín, Santo Tomás. Ya. Entonces, edificando, dice ahí, a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Usted tiene que tener en cuenta que en la parte secular, cuando alguien se inscribe a un curso, cuando alguien se inscribe a una capacitación, ¿para qué es? ¿Solamente porque tiene que estudiar o es que está pensando en que ese estudio le va a servir para un trabajo? Le va a servir para un trabajo, ¿verdad? O le va a servir para aumentar su malla curricular, ¿verdad? Entonces, así es que cuanto más nosotros nos edificamos, estudiamos la palabra para la obra del ministerio. Todos vamos a estar siempre involucrados en la obra del ministerio. Hay unos que están bastante involucrados, unos que están involucrados en un ministerio, en dos ministerios. Hay otros que están involucrándose recién, hay otros que todavía están a la expectativa, pero todos hemos comenzado así, hasta que el Señor nos ha involucrado en su obra, ¿verdad? Pero para eso tenemos que edificarnos, ¿sí? La iglesia tiene que edificar a sus miembros para la obra del ministerio. Así es que este texto bíblico, el que sigue, por favor, dice ahí lo siguiente, primera de Timoteo 3:15. Pablo le escribe a Timoteo y una de las cosas que le aconseja es que para que si él tarda en llegar, ¿sí?, Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y da aquí un calificativo de cómo debe ser la casa de Dios, ¿sí?, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, dice, ¿no? De la verdad, ¿ya? En singular o en plural, ¿en qué está? En singular, la verdad, ¿sí? La verdad. Ella quiere decir entonces que esto de la verdad tiene que ver con Jesucristo, ¿ya? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar a conocer que la verdad, ¿no? La verdad.
¿Y quién es cabeza de la iglesia? Cristo, ¿sí? Entonces, la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. No hay otra verdad, ¿sí? No hay otra verdad, ¿ok? Por lo tanto, nosotros tenemos que preocuparnos por edificarnos, tenemos que preocuparnos por crecer espiritualmente, tenemos que preocuparnos porque Dios ha puesto, ¿sí? Nos ha colocado en su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Y Dios, a través de cada uno de nosotros, sus hijos, sus miembros, es que nos usa para poder difundir esa verdad, ¿sí? Difundir esa verdad, ¿ok? El nombre de la iglesia tiene, entonces, está ahí en Proverbios 18:10, que dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, dice, ¿no? Torre fuerte es el nombre de Jehová, ¿no? Es el nombre. Entonces, Dios usó a nuestros hermanos a poner este nombre de la iglesia, y es un nombre bíblico, está aquí, lo encontramos en Proverbios 18:10, ¿no? Torre fuerte es el nombre de Jehová. Entonces la iglesia tiene el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado, ¿sí? Nosotros como miembros tenemos que edificar nuestra vida, ¿sí? Tenemos que preocuparnos. Y los que son miembros de esta congregación tienen que preocuparse más sobre los fundamentos de la fe, sobre los fundamentos de la iglesia, sobre los fundamentos bíblicos. Porque mientras la iglesia donde usted está congregando tenga buenos cimientos, buenos fundamentos bíblicos, entonces usted puede estar seguro, usted puede confiar, usted puede correr a ella, puede ser su refugio, va a recibir alimento y alimento sólido, va a recibir consuelo, va a recibir fe, esperanza, porque todo ello fluye entonces de esas enseñanzas que se vierten de la palabra de Dios, ¿ok? Así es que cuando usted en algún momento, hermano, por cuestiones de los planes del Señor tenga para su vida, de repente cambie de domicilio, cambie de iglesia por alguna razón, busque una iglesia siempre que tenga fundamentos sólidos también. No se deje llevar por las apariencias de una iglesia. Si es que es una iglesia de 5 edificios, 6 edificios, tiene aire acondicionado, tiene alfombra roja, ¿sí? Tiene cochera para sus carros, ¿sí? O sea, una iglesia de repente de triple A, de maderitas. Nunca se deje llevar por la impresión física, externa, sino vaya allí, quédese un tiempo, escuche y después pregunte cuáles son los fundamentos doctrinales de esa iglesia. Y si esos fundamentos son bíblicos, entonces usted puede estar seguro, usted y su familia, ¿ya? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones de la emisión de las declaraciones de fe? Son 20 las declaraciones de fe que vamos a estar compartiéndoles, ¿sí? Son 20 declaraciones de fe. Y hoy vamos a ver una de ellas, si es que alcanzamos, o una parte de la primera declaración de fe. Hay 3 razones, ¿sí? 3 razones que nos preocuparon a los ancianos, nos preocuparon en el consistorio, en medio de nuestras oraciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Es que hoy en día, a diferencia de hace 2 décadas atrás o hace una década atrás, los miembros de la iglesia podían estar mejor cuidados, porque no estábamos expuestos a tantas cosas, ¿sí? No estábamos expuestos a tanta información. La información es buena, ¿sí? La comunicación a través de las redes sociales, la comunicación que hoy día podemos hacer al instante, de una manera real, virtual, perdón. Entonces es bueno, ¿sí? Cuando yo vivía en Rusia y me comunicaba con mi familia acá, nos escribíamos cartas, pero mi esposa y yo escribíamos a nuestras familias y la carta llegaba en 3 meses. Y cuando ellos nos respondían, de acá también llegaban en 3 meses. Entonces, la información que nos llegaba era de 6 meses atrasada, ¿ya?
En cambio ahora no, esa brecha se ha cortado, la comunicación con otros países está entonces a un segundo, ¿sí? Un milisegundo. Pero a la vez eso también ha traído algunas complicaciones, porque esa información también puede ser desinformación. Entonces, hoy en día los creyentes están expuestos, los miembros de la iglesia, como dice ahí, sea en su material o sea en lo que vea usted acá, los miembros de la iglesia vienen exponiéndose a diversa información cristiana en el internet, en las redes sociales, que pueden no estar centradas en las escrituras, ¿no? Escuche bien, que pueden no estar centradas en las escrituras. No estamos diciendo que todo lo que está allí no está centrado, que puede ser que no estén centradas, puede ser que algunas sí, ¿ok? Es entonces, ante esta situación y este peligro espiritual, los ancianos son llamados de parte de Dios a cuidar la grey, según el libro de Hechos, ¿sí? Vosotros, ancianos, entonces deben ser obispos. ¿Qué es un obispo? Un obispo es aquel que está cuidando, vigilante, ¿sí? Un obispo es uno que cuida, ¿sí? Jesucristo es el obispo de nuestras almas, ¿sí? Él es el que cuida de nosotros. Pero a la vez el Señor ha dejado líderes, el pastor, los ancianos, para que cuiden de la grey de Dios. Cuidar la vida espiritual, ¿sí? La vida espiritual. Así es que una de las razones que nos ha llevado a formular estas declaraciones, ¿sí?, es que nuestro deseo es cumplir con la voluntad de Dios cuidando de ustedes, cuidando de la grey de Dios. Y ya que no podemos nosotros ver a qué se exponen ustedes fuera de la iglesia, ¿sí?, y tampoco podemos nosotros vigilarles, ¿no? El Señor no nos manda a vigilarlos, a cuidarlos, sí, no a vigilarlos, no a controlarlos, sino a cuidarlos. Por lo tanto, entonces, las declaraciones de fe para los miembros de la iglesia les van a ayudar a cuidarse, ¿ya? Algo muy importante que yo he aprendido, la gran bendición de pertenecer a una iglesia local es que somos como una pequeña familia dentro de la gran familia de Dios. Y si somos una pequeña familia, nos vamos conociendo, ¿sí? Y cuando más tiempo pasamos juntos, más nos conocemos. Y cuando más nos conocemos, más confiamos. Y a pesar de que no somos perfectos, pero tenemos esa confianza, ¿sí? Tenemos esa confianza. Así es que usted hace bien en congregarse y pertenecer a una iglesia donde usted conoce quiénes son sus líderes, sabe quién es su familia, ¿sí? Conoce entonces muy bien, de alguna manera su vida, ¿sí? Y eso es bueno, porque a veces hay iglesias que tienen muchos programas por internet, pero usted no conoce exactamente a esos líderes, ¿sí? Pueden ser muy buenos siervos, buenos pastores, o puede ser que no todos tengan una sana intención, pero usted no los conoce a ellos, usted no vive con ellos, usted no sabe cómo manejan su vida, ¿sí? En cambio, en la iglesia local usted sí va a saber eso, y eso genera confianza, ¿ya? Genera confianza. Así es que estas declaraciones de fe, amados hermanos, primero quieren cubrir ese peligro, ¿ya? Ese peligro al que se exponen entonces, que usted se puede exponer, ¿ya? La segunda razón es que hay una asistencia de hermanos a la iglesia en búsqueda de un lugar donde congregarse y que vienen de distintos trasfondos evangélicos y prácticas espirituales de fe. Así es que debido a que el Señor va trayendo, va agregando, ¿sí?, ya sea para que se queden o ya sea para que estén un tiempo, no sabemos cuáles son los planes de Dios. Entonces, estas declaraciones de fe permiten a los miembros poder relacionarse con aquellos hermanos conociendo bien los fundamentos doctrinales de la iglesia y para que puedan entonces también ayudar y guiar a otros, ¿ya? Y si algún hermano, alguna hermana de cualquier edad quiera hacerse miembro también de la iglesia, sepa entonces cuáles son nuestros fundamentos doctrinales y también los abrace si se va a ser miembro de la iglesia y podamos entonces así poder caminar juntos y poder avanzar juntos como un cuerpo en Cristo, ¿ya? Esa es la segunda razón. Y la tercera razón es que hay una evidencia, ¿sí?, de un crecimiento en la iglesia
personas y familias nuevas que están llegando a la congregación, ¿sí? Personas y familias nuevas que están llegando a la congregación. Si la iglesia no tiene claro entonces sus fundamentos, ¿cómo vamos a guiarlos? De repente, este grupo de hermanos de aquí, a una familia la guían a su manera, este grupo de hermanos aquí a otra familia que viene la guían a su manera, y los que están acá, miembros de la iglesia, a otros invitados lo guían a su manera, y cada uno ha guiado a su manera. Y no, eso no está bien, porque vamos a producir entonces un fraccionamiento, y la iglesia no puede estar fraccionada, ¿sí? Tenemos un solo Padre, un solo Salvador, un mismo Espíritu. Hemos sido bautizados por un mismo bautismo, ¿sí? Y tenemos una misma palabra. Entonces, todos tenemos que hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje, la misma fe. Cosa que si yo le digo, hermanos, ustedes van a guiar este grupo, hermanos, ustedes otro grupo, entonces ustedes otro grupo, yo sé que todos, porque están fundamentados, tienen unos fundamentos doctrinales, entonces van a guiarlos en esa dirección, ¿ya? Los fundamentos doctrinales es como decir estos límites. Por ejemplo, yo no me puedo salir de aquí ahorita, ¿sí? Esto como que es mi espacio donde yo tengo mis apuntes, mi Biblia, acá tengo para controlar mi tiempo, entonces esto es como que mis herramientas, ¿sí? Si yo me salgo por acá, entonces un poquito, de repente me pierdo, ¿sí? Entonces, un poco tengo que estar aquí, estos son mis límites, ¿sí? Entonces, las doctrinas fundamentales de una iglesia también son sus límites para que no vayan a irse por otros caminos, ¿sí? El Señor dijo, este es el camino, andad por él. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Entonces, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, tenemos que conocer nuestros fundamentos doctrinales. Si un miembro no conoce los fundamentos doctrinales, puede ir por este camino, puede ir por este otro camino, puede entonces cometer muchos errores de interpretación de la palabra inclusive, ¿ya? Por eso es importante, ¿ok? Por eso es importante entonces estos fundamentos, estas declaraciones doctrinales. Ok, entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Los propósitos, ¿sí? Ahí al final de sus apuntes, en la parte final están los propósitos, ¿sí? En la parte final están los propósitos. Y también están aquí. A ver, quiero que este grupo de acá lea a una sola voz el primer propósito, este grupo de acá a una sola voz el segundo y el de allá a una sola voz el tercero, ¿ya? Yo voy a ver de acá quién lo hace mejor, ¿ok? Listo. No tengo premios por si acaso, ¿ya? Pero háganlo bien, ¿ok? Muy bien, el primer grupo de acá, a ver, a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, un aplauso para ellos. ¿Lo han hecho bien? ¿Sí? ¿Ok? Tener conocimiento de los fundamentos doctrinales, dice, para la obra del ministerio. Ahí lo que les he leído al comienzo, ¿no? Evangelizar bíblicamente a los no creyentes. Evangelizar, mire ese término que hemos puesto ahí. Evangelizar bíblicamente a los no creyentes. No es evangelizar, ya ahora usted tiene que ver, ya yo no puedo evangelizar a mi manera. O sea, esto nos va a tener que alinear, ¿sí? Ya yo no puedo evangelizar a mi manera, tengo que evangelizar como la iglesia está enseñando, como las capacitaciones que nos están dando. Si no, entonces, miren, entonces, ¿qué razón tiene entonces el Ministerio de Evangelismo que se reúne, ora, estudia, practica, vienen acá, nos enseñan y después nosotros, yo hago a mi manera? No estamos honrando a nuestro Señor de esa manera, ¿verdad? Entonces, todos ya tenemos entonces que ir alineando muchos conceptos e ir ordenándonos. Ya no podemos estar haciendo nuestras prácticas a nuestra manera. Si voy a evangelizar y en la iglesia ya nos están enseñando cómo evangelizar, yo tengo que adecuar mi forma, mi manera, mi método, ¿sí? A la forma como Dios está usando a su iglesia. ¿Cuántos lo van a hacer así? Ah, gracias, hermanos, sí, ya. Muy bien. Ok, hermanos, les toca a ustedes su turno. A ver, ustedes lo van a hacer mucho mejor. Segundo propósito, a la una, a las dos y a las tres.
Muy bien, un aplauso para ellos, ¿sí? Lo han hecho muy bien. Discipular, no solamente es evangelizar, sino hay que discipular, ¿sí? Y equipar a los miembros para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que este es el segundo propósito, los fundamentos doctrinales, las doctrinas fundamentales tienen el propósito de discipularnos, enseñarnos y equiparnos, ¿sí? Equiparnos, ¿sí? Para el ministerio. Cuando hablamos de ministerio no solamente tenemos que ver iglesia, porque ¿dónde está nuestro primer ministerio? En el hogar, en la casa. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con que estemos pensando siempre afuera y nos olvidamos de la casa. Mucho cuidado. Entonces, el propósito de estos fundamentos doctrinales es que se nos equipe para que nosotros podamos entonces estar equipados para avanzar y conducir nuestro hogar, nuestro primer ministerio. Y después el ministerio que el Señor nos confía en la iglesia. Amén. Y todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es para la edificación de nosotros mismos. Porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Es para nuestra propia edificación también. Ok, muy bien. Tercer propósito. Entonces, el primero es conocimiento de los fundamentos para la evangelización bíblica. Segundo, discipular y equipar a los miembros para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Hermanos, ¿cuál es el tercer propósito? A ver, ustedes ganen a estos dos grupos. Ya, a ver, por favor. Fuerte, ¿sí? A ver, a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, ese es el tercer propósito, ¿sí? Enseñar a cualquier creyente que desea hacerse miembro de esta congregación que esto es lo que nosotros creemos, que nosotros creemos en lo que dice la Biblia, ¿no? Este es el tercer propósito, ¿sí? A veces recibimos muchas propuestas, invitaciones, cursos, participación en campañas, y yo a veces las recibo y yo no les comparto a ustedes, ¿ya? Porque yo lo veo, lo reviso y veo que eso no está acorde a lo que nosotros creemos en la iglesia. Cuando yo veo algo que sí está acorde a lo que queremos en la iglesia, entonces le comparto a los ancianos y pues compartimos a la iglesia. ¿Okay? Puede ser que hayan otros hermanos de un buen corazón que estén haciendo muchas cosas, entonces, y bien por ellos, ¿sí? Pero cuando alguien venga a proponernos algo para participar, ¿sí? en alguna área doctrinal, entonces nosotros debemos con mucho respeto decirle, hermano, nosotros creemos en esto y en esto estamos entonces fundamentados de acuerdo a lo que nosotros interpretamos la palabra de Dios, ¿sí? Y si alguien entonces quiere hacerse entonces partícipe de la iglesia, miembro de la iglesia, tiene que, el propósito de estas doctrinas doctrinales es enseñarles y enseñarles para que podamos entonces unirnos como hermanos y trabajar en la causa de Cristo, ¿ya? Eso no quiere decir que alguna persona no vayamos a recibirla porque no cree lo que nosotros tenemos como fundamentos doctrinales. No, son nuestros hermanos, sí, pueden asistir, pueden venir, pero para que alguien entonces ya se haga miembro de la congregación, tiene que atravesar este proceso de estas enseñanzas, ¿ok? Así es que esos son los propósitos, hermanos, ¿sí? Los propósitos son de salud espiritual para la iglesia, de salud espiritual para la iglesia. Muy bien, entonces, la primera declaración de fe sobre las Sagradas Escrituras, ¿ok? Ahí tienen ustedes en cursiva. No traje un tríptico que tenemos que les entregamos en el aniversario, ¿se acuerdan? En el aniversario les entregamos las 20 declaraciones de fe, ¿sí? Pero
aquí solamente está un resumen, ¿ya? Un resumen nada más, porque no podíamos colocar todo completo, ¿sí? Pero en los estudios que le vamos a dar, ahí está toda la declaración, toda la declaración. Y va a estar aquí en la pantalla, ustedes lo tienen ahí, y en la siguiente diapositiva está. Entonces vamos a leerlo. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos en Torrefuerte sobre las Sagradas Escrituras, sobre la Biblia? ¿Sí? ¿Qué creemos? A ver, usted ahí dé lectura juntamente conmigo. Creemos que las Sagradas Escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios, que fue escrita por hombres divinamente inspirados y es el registro de la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Éxodo 24:4, Deuteronomio 4, del 1 al 2. Creemos en su inspiración. 2 Timoteo 3:16. Creemos en su inerrancia. Salmo 19:7, Proverbios 30, del 5 al 6. Creemos en su infalibilidad. 1 Pedro 1, 19 al 20. Declaramos que la Biblia es totalmente suficiente para la valía, la identidad y el propósito del ser humano como persona creada por Dios, según Juan 5:39, 2 Timoteo 3:16 al 17. Creemos que la Biblia revela los principios por los cuales Dios nos santifica y nos juzga, y por tanto es y será hasta el fin del mundo la autoridad suprema y final para la vida y la vida. Juan 17:17, Salmo 119, 160. Esto es lo que nosotros creemos sobre las Sagradas Escrituras. Esto es lo que los miembros de la iglesia deben creer sobre la Biblia, ¿sí? Esto es lo que los miembros de la iglesia deben tener presente acerca de lo que su iglesia, donde ustedes congregan, creen de la Biblia. Cuando alguien les pregunte, ¿y ustedes por qué creen en la Biblia?, usted sepa responder de acuerdo a esta declaración de fe. Ya, esta declaración de fe. Solamente se han puesto algunos versículos, hay muchos más versículos, ¿sí? Pero, ¿en qué consiste el estudio? Esta es la declaración. ¿En qué consiste el estudio del día de hoy? Consiste en desglosar párrafo por párrafo y darles a ustedes un fundamento, una enseñanza de por qué hemos puesto lo que está allí. ¿Ya? De por qué hemos puesto lo que está allí. Entonces, por eso es que usted en su estudio tiene 1.1, ¿ya? 1.1, 1.2, 1.3, ¿ya? Esos son los desgloses que hay acerca de esta declaración de fe. Muy bien, entonces primero, como estamos declarando que creemos que la Sagrada Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios, entonces el primer punto que vamos a desarrollar, que es, la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia es la palabra de Dios, ¿ok? La Biblia clama ser la verdad, entonces. ¿Qué tiene que hacer con eso usted? Anotarlo, ¿sí? Registrarlo, ¿ya? En su cuaderno de estudio, ahí, ¿ha traído lapicero? ¿Lápiz? Tengo un lapicero, si alguien necesita. ¿Sí? ¿Tienen lapicero? Tenga, hermano. ¿Le presto? Es rojo, pero bueno. Entonces, la Biblia clama, ella misma clama ser la verdad, ¿sí? El mensaje de Dios para el hombre. Busque 2 de Pedro 1:21, 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21, ¿qué dice? El que lo encontró, y si es un varón, a ver que me ayude con la lectura. 2 de Pedro 1:21. ¿Qué dice, hermanos? Gracias, mi hermana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo, ¿qué dice? Inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que colocar ahí en su nota usted? Inspirados, inspirados, ¿ya? Por el Espíritu Santo. Así es que, respecto a estos hombres, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Ya? Porque fueron los hombres, como dice allí, santos hombres. O sea, santo, ¿qué quiere decir? Separado. Sí, estos hombres separados, ¿ya? Separados entonces de parte de Dios, ¿ok? Ellos, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, amados hermanos, la siguiente, por favor, ¿sí? Fue escrita por aproximadamente 40 hombres, ¿sí? Diga conmigo, 40 hombres. Fue escrita por aproximadamente 40 hombres, ¿sí? 40 hombres, 40 personas, ¿ya? Aproximadamente, ¿ya? Diferentes. No es que hoy comenzó uno, terminó, mañana continúa el otro mes continúa el otro, ¿ya? Y no es así. Si de repente usted haya pensado así, que se encerraron 40 personas allí en un retiro y empezaron a escribir el libro de corrido. No ha sido así, ¿ya? La Biblia se ha escrito en más o menos aproximadamente 1400 años, mire. Toda la Biblia, ¿ya? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo ha tomado? Más o menos 1400 años. 1400 años. Dios en esos 1400 años ha usado a 40 hombres, ¿sí? 40 hombres, ¿ya? Y hombres que vivieron en diferentes países, diferentes culturas y que hablaron también diferentes idiomas. Por eso es que la Biblia originalmente se escribió en 3 idiomas. Hebreo, tiene que anotar ahí eso usted, hebreo, arameo y griego, ¿ya? Hebreo, arameo y griego, en estos 3 idiomas. Hebreo, arameo y griego, ¿ok? Estos hombres, ¿ya? Fueron entonces los que Dios usó en diferentes países también, diferentes culturas. Se superaron estas diferencias y Dios movió a estos hombres a enfocarse en su gloria y en presentar, ¿sí?, un mensaje, el mensaje de la salvación, el mensaje de la redención. ¿Ok? Entonces, la Biblia tiene ese propósito de traer entonces el mensaje de Dios, la revelación de la persona de Dios para que el hombre le conozca, ¿sí? El hombre le conozca, ¿ok? Y se enfoca principalmente ¿en qué persona? En Jesucristo, ¿ya? En Jesucristo. Desde Génesis 1:1 vemos a Jesucristo allí, ¿sí? Como el creador de todas las cosas. En Génesis 3:15 entonces se menciona a Jesucristo como el futuro Salvador, ¿sí? El futuro Salvador, ¿ok? Y en Apocalipsis termina con las glorias de Cristo, ¿ya? Termina con las glorias de Cristo. Entonces el tema central es Cristo, ¿ya? El tema central es Cristo, ¿ok? Esto un segundo. La siguiente diapositiva, por favor, a ver si la logramos ver. No lo sé si podrán ver ustedes allí, pero yo les comparto un poquito desde aquí. Esto lo voy a compartir en el grupo, ¿ya? La presentación lo voy a compartir en el grupo para que usted tenga allí alguna información que no está en sus manuales, ¿ya? El progreso y la revelación. El libro más antiguo, ¿sí? El libro más antiguo, por su contexto, ¿sí? Ese es un libro patriarcal, el de Job, ¿ya? De Job. Ok, ahí está, ¿sí? Entonces, no hay una fecha aproximada de cuando se escribió, pero según las investigaciones de los teólogos, es el libro más antiguo, ¿ya? Es el libro más antiguo, ¿ok? Pero sí hay fechas
sí hay fechas aproximadas de cuándo se escribió Génesis, ¿ya? La Biblia sí nos permite dar unas fechas aproximadas, ¿ok? Porque los eventos que sucedieron con el pueblo de Israel al salir de Egipto, eso no es un cuento, ¿ya? Eso es algo real, algo verídico, ¿sí? Es un acontecimiento dentro de la historia de la humanidad. La Biblia lo narra, pero si usted se va a revisar libros de la historia de Egipto, va a encontrar ahí que había un pueblo hebreo. Va a encontrar ahí el nombre del faraón, ¿ya? Va a encontrar en esa información extrabíblica el nombre de un hebreo llamado José, ¿ya? El administrador del faraón, ¿ok? Entonces, esa información histórica tiene una data más o menos, ¿ok? Tiene una data. Por lo tanto, eso permite a los teólogos, a los estudiosos de la Biblia, trazar una fecha aproximadamente cuando Moisés escribió Génesis, ¿ya? Porque el autor humano del Pentateuco, ¿quién es? Moisés. Entonces, por eso es que ahí tenemos Génesis, se empezó entonces a escribir 1445, 1405 antes de Cristo, miren, ¿ve? Y ahí tiene usted, en ese orden cronológico, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, por un solo autor. ¿Quién es? Moisés. Dios usó a Moisés. Dios inspiró a Moisés a escribir este Pentateuco, ¿ya? ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde sucedió esto? En el desierto, ¿verdad? En el desierto. Cuando él tuvo un retiro de ¿cuántos días? 40 días, ¿sí? Entonces, ahí el Señor le reveló. Los hebreos salían de Egipto. ¿En Egipto había un dios o cuántos dioses habían? Era un país politeísta. Las 12 plagas que vinieron atacaban a cada uno de sus 12 dioses, ¿no? ¿Verdad? Y como hubo victoria, eso significaba que el Dios de los hebreos tenía victoria sobre estas deidades humanas, ¿sí? Así es que los hebreos que salieron de allí, ya que ellos nacieron y vivieron ahí en medio de ese politeísmo, entonces ellos querían saber cuál de los dioses de ahí de Egipto o qué otro dios de alguna otra nación había hecho esas cosas tan grandes para sacarlos de allí. Había usado a un hombre como Moisés y encima se había abierto el mar rojo en dos y que los que los perseguían, que venían tras ellos y que ellos se encontraban frente al mar y viniendo toda la guardia del faraón y que veían que no tenían escape, y de un momento a otro el líder Moisés levanta una vara y ese mar se abre en dos. Ellos pasan en seco, cruzan el mar, se ponen a salvo y vienen detrás el faraón con su ejército y el mar se cierra y así fueron salvados. Entonces ellos quieren saber quién es ese Dios, quién los ha salvado, ¿ya? Hay una respuesta allí, necesitan una respuesta y Dios le da la respuesta. Ahí es cuando Dios se le revela a Moisés, ¿sí? Y Dios lo lleva a un retiro a Moisés de 40 días. Y Moisés le dice, entonces, ¿quién es él? Porque Moisés decía, bueno, yo me presento a ellos y le digo, ¿quién me ha enviado? Y el Señor le dice, diles que el gran yo soy te ha enviado. El gran yo soy, ¿sí? Así es que cuando Dios se revela a Moisés, Él le dice, yo soy el creador. ¿Sí? Yo soy el creador. Yo he creado los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Yo he hecho al hombre a mi imagen y semejanza. Yo le he dado vida, ¿sí? Le di aliento de vida, ¿sí? Entonces el Señor empieza a revelarle todo eso a Moisés, ¿ok? Así es que es ahí donde este pueblo, Dios se le revela a este pueblo, ¿sí? Así es que, por eso es que tienen que entender que no es que Dios llamó a Moisés y le dijo, vas a escribir entonces desde el comienzo y no vas a parar entonces hasta cuando yo te diga, no, sino que esto sucedió ¿cuántos años después de la creación? ¿Cuántos años después de la creación, no? Entonces por eso es que no tenemos exactamente cuánto tiempo después de la creación, pero sí sabemos por estos datos extrabíblicos y porque también entonces se pueden hacer aproximaciones con la información que hay en la Biblia, que Moisés escribió en el 1400, como dice allí,
1445 antes de Cristo. ¿Ya? Ahí comienza. Ahí comienza entonces a ser la revelación de Dios, la palabra de Dios, escrita, ¿sí? Escrita en un documento, ¿ok? Entonces, el Antiguo Testamento tiene ahí esa cronología. En el 1030, Ruth, los profetas, Oseas en el 755 antes de Cristo. Si continuamos por favor con la siguiente tabla, Miqueas en el 735, miren allí Isaías, Nahum, Sofonía, Lamentaciones, Jeremías en el 586, Primera de Reyes en el 561, ¿ya? Aunque el libro de Reyes está narrando lo que pasó en el gobierno de David, de Salomón y de los reyes, pero no es que cuando sucedieron esas cosas ellos estuvieron escribiendo. Ellos están escribiendo después de siglos. Están escribiendo la historia que ha pasado. Es Dios inspirando a estas personas a escribir la historia de este pueblo, porque este pueblo se había quedado sin tierra, se había quedado sin templo, estaban exiliados y tenían que saber por qué, cuál era la causa de su pecado por el cual estaban exiliados 70 años en Babilonia, ¿sí? Entonces se empieza a escribir Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, de eventos que ya habían sucedido años antes, ¿ok? ¿Qué más? Entonces, miren, ¿cuál es el último libro que tenemos nosotros en la Biblia, del Antiguo Testamento? Malaquías. Pero Malaquías se escribe antes de Nehemías, ¿sí? Nehemías es el último libro en la cronología de la revelación progresiva de Dios, ¿ya? Sino que después entonces, dentro de la providencia de Dios y para que pueda haber entonces un orden en los temas, se han agrupado los libros de una manera entonces temática, ¿sí? Con un tema, con un propósito específico, ¿ya? Pero la cronología es esta es la cronología, ¿ok? Pero el Señor nos la ha ordenado a nosotros de acuerdo a los temas. Por eso cuando yo le enseñaba a los varones el año pasado el Antiguo Testamento, le dije, hermano, estábamos en Nehemías, yo le dije, hermanos, hemos terminado con el Antiguo Testamento, ¿ya? Porque cronológicamente los eventos que había que estudiarse eran los últimos ahí, ¿sí? Ahí, ¿ok? Pero en nuestra Biblia han sido ordenados de una manera no cronológica, sino de una forma temática, por temas, para nuestra mejor comprensión, ¿ya? Mejor comprensión, ¿ya? La comprensión de la creación, la comprensión de la caída del hombre, la comprensión del llamado de un hombre, del llamado de una nación, del llamado de los reyes, ¿sí? La comprensión del juicio, del pecado de esta nación hacia un exilio y la comprensión entonces que hay un retorno con Nehemías, una restauración y después entonces hay un silencio, ¿ya? El Nuevo Testamento, cronológicamente, está en la siguiente diapositiva. Entonces ahí tenemos el libro que más tempranamente se escribe, entonces Santiago en el 44, 49 después de Cristo. Después Gálatas en el 49-50, después ya Mateo en el 50 al 60, Marcos, Tesalonicenses. Esa es la cronología, ¿ya? Esa es la cronología, ¿ok? Filipenses, Efesios y más abajo, por favor, ahí está el Evangelio de Juan. Mire cuándo se escribe el Evangelio de Juan, en el 80, en el 90 después de Cristo, ¿ya? Tercera de Juan también, primera de Juan también. Juan escribe, en los últimos años de su vida, escribe el Evangelio y estas epístolas, ¿sí? Y el último libro es Apocalipsis. Del 23 al 27, ¿quién es el autor humano? Juan. Juan fue el último apóstol que quedó vivo, que Dios usó para inspirarlo y registrar todas estas cosas, ¿ya? Así es que, nuevamente les digo, hermanos, entonces, esta es la cronología, pero se ha agrupado temáticamente evangelios, nacimiento de la iglesia con hechos, las cartas
del apóstol Pablo, después de Pedro y así, entonces, por una forma de temas para nuestra mejor comprensión. Pero el orden cronológico de cómo empezaron a escribir eran estos, ¿ok? Ok, entonces, eso es una información que usted debe entonces tenerla ahí a la mano, ¿ok? Eso no está ahí en sus apuntes, pero como yo les dije, yo les voy a compartir esta información, ¿ok? Muy bien. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver lo siguiente. La Biblia afirma ser la palabra de Dios, ¿sí? Ella por sí misma, ella misma afirma ser la palabra de Dios, ¿sí? Ella misma. ¿Qué dice Éxodo? Éxodo. A ver, hermanos, de este grupo, ayúdenme a leer Éxodo, lo que está ahí al frente. A ver, ayúdenme a leer Éxodo, a ver. ¿Qué dice ahí? A ver. Todos juntos. Muy bien. Entonces, y Moisés escribió, ¿qué dice? Todas las palabras de ¿quién? Las palabras de Dios, la palabra de Jehová. Moisés no escribió sus palabras, ¿ya? La Biblia misma dice que ella es la palabra de Dios. Dios usó a Moisés para escribir todas las palabras de Jehová, ¿sí? Todas las palabras de Jehová, ¿ok? Ahí está entonces, ella misma afirma eso. A ver, por aquí este grupo busque Jeremías 32 y lo leen. Y el grupo de allá busca Apocalipsis 1:11 y lo lee después de este grupo, ¿ya? Y este grupo no descansa, sino que busca Apocalipsis 1:19 y lo va a leer también, ¿ya? Por acá vamos entonces, Jeremías 32. Jeremías 32. A ver, me dicen cuando lo encontraron todos, ¿ya? Allá atrás lo encontraron, Jeremías 32, un ratito entonces, aquí de esta segunda fila lo encontraron, Jeremías 32, ¿sí? Aquí también, todavía, a ver, esperamos un ratito a Jeremías 32. Ya está, ok, muy bien. Entonces, hermanos, a ver, a la 1, a las 2 y a las 3, a ver. Muy bien, entonces, así dice Jehová, ¿sí? El Dios de Israel. Escribe, le dice a Jeremías, escribe un libro, ¿ok? Entonces no fueron las palabras de Jeremías, ¿sí? Sino fue las palabras de Dios. Dios le ordenó a Jeremías escribir, ¿ok? Apocalipsis 1:11, hermano, ¿lo encontraron allá? ¿Sí? A ver, todos juntos entonces, a ver, 1, 2 y 3. No, hermano, yo no estoy entendiendo nada. A ver, de nuevo, por favor, ¿sí? Apocalipsis 1:11, a ver, todos juntos, ¿sí? 1, 2 y 3. A ver, vamos. Ok. Muy bien, muchas gracias, hermanos, ¿sí? Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, le dijo Dios. ¿A quién? ¿A quién le dijo esto? A Juan, ¿no? ¿Juan el Bautista? ¿A quién? Juan el apóstol, ¿no? Juan el discípulo, Juan el apóstol. Muy bien. Entonces escribe un libro, le dice, ¿sí? Escribe un libro de lo que ves, ¿sí? Y envíalo a las 7 iglesias. Entonces no han sido las palabras de Juan, es la palabra de Dios, es Dios ordenándole. Ya, el grupo de acá es Apocalipsis 1, ¿qué? 1:19. A ver, hermanos, 1, 2 y 3.
Amén. Muy bien, hermano. Ustedes sí han desayunado, almorzado y han cenado, ¿sí? Ok, entonces, escribe, es una orden, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Así es que, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A que la Biblia es palabra de hombres? La misma Biblia dice que es la palabra de Dios. Es Dios ordenando, es Dios diciendo, escribe, es Dios mandándole a Moisés, ¿sí? Que escriba todas sus palabras, ¿ok? Muy bien, entonces, la siguiente diapositiva dice que la Biblia es absolutamente confiable. Si el autor es Dios, la Biblia es absolutamente confiable, ¿sí? Es absolutamente confiable. En el Antiguo Testamento es la revelación de Dios para mostrar al hombre cómo es Dios, quién es Dios, qué tolera Dios y qué no, y cómo Dios desea la santidad y cómo Dios castiga el pecado también, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que anotar allí en sus apuntes? La santidad y castiga el pecado, ¿ok? Dios no pasa por alto el pecado, ¿ok? Y esto no solamente es en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, ¿ok? El Nuevo Testamento, Dios es revelado a través de ¿quién? A través de su Hijo, ¿sí? A Dios nadie lo ha visto jamás. Hemos estado leyendo Juan 1:18, sino que el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer, ¿ok? Entonces, allí tiene que poner, es revelado a través de ¿quién? De su Hijo, ¿sí? ¿Cómo? En la vida de su Hijo, en el mensaje de su Hijo, en el entendimiento y la obra de su Hijo, y en la culminación y en la segunda venida de su Hijo, ¿ya? Esa segunda venida, entonces están los eventos del arrebatamiento y el establecimiento de su reino eterno. Así es que en ambos testamentos Dios habló. En ambos testamentos Dios habló, ¿ya? Y lo que tenemos en los 66 libros, es la palabra de Dios. Esta no es la palabra de hombres, ¿ya? Esta es la palabra de Dios, esta no es la palabra de los hombres. Esto es fundamental, esto es importante, esto es muy importante para toda persona que quiera conocer la Biblia. Para nosotros también, que queramos leerla para nosotros mismos o para compartirle a otras personas, ¿sí? Si nosotros dudamos de que solamente una parte es la palabra de Dios y que lo demás fueron comentarios de Pablo, comentarios de Jeremías, a Isaías, él quiso decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener serios problemas con nuestra fe. Vamos a tener serios problemas con nuestra santidad inclusive. Porque si tenemos una apreciación incorrecta de que la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia es la palabra de Dios, entonces nuestra fe va a estar muy débil, va a ser muy fluctuante. Nuestra vida espiritual no va a ser bien edificada. Porque cuando yo la lea, entonces, ¿cómo creen que la voy a leer? ¿Con temor, con reverencia? No. Voy a leerla entonces, de repente como cualquier otro libro, ¿ya? Pero si yo creo y veo que la misma Biblia me está diciendo que esta es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y cómo es la palabra de Dios? No había nada, dice. Génesis 1:1 dice que no había nada, que no existía nada, ¿sí? Y que de la nada Dios trajo todo a la existencia. ¿Por medio de qué? De su palabra. Qué poderosa es su palabra, ¿sí? Qué poder tiene su palabra, ¿sí? El hombre era
ahí un hermoso barro, ¿sí? Una hermosa arcilla de repente, ¿sí? ¿Ya? Pero no tenía aliento de vida. Y Dios le dio aliento de vida, ¿ok? Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando usted tenga sus momentos difíciles, recuerde que la Biblia es la palabra de Dios, para que la lea con reverencia, se acerque a ella con reverencia, se acerque a ella con un corazón sincero, se acerque a ella con un corazón temeroso, ¿sí? Y con un corazón reverente, ¿ok? Muy bien, entonces no es la palabra de hombres, porque si pensamos que es la palabra de hombres, entonces nuestra fe, nuestra santidad se va a ver afectado, ¿ya? Afectado, ¿ok? La Biblia es el único libro que todo lo que dice es verdad, ¿ya? Es verdad. Es el único libro, no hay otro libro, ¿sí? Es el libro de los libros, ¿ya? Se han escrito muchísimos libros, ¿sí? Pero solamente la Biblia es el único libro que dice toda la verdad, ¿ok? ¿Qué dice el Salmo 19:7? Que la ley es perfecta, ¿sí? Ahí está escrito, la ley es perfecta, sí, la ley de Jehová es perfecta. Esto quiere decir que no tiene defectos. ¿Por qué? Porque el autor, ¿quién es? Es Dios, ¿sí? ¿Y hay errores en Dios? ¿Hay defectos en Dios? Entonces, si en su persona no hay errores, no hay defectos, en su palabra tampoco lo va a haber, ¿sí? En su palabra tampoco lo va a haber. Entonces, por eso dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, no tiene defectos. ¿Por qué? Porque Dios es su autor. Basta. Allí termina nuestra discusión. Punto, ¿sí? O vamos a discutir algo más con Dios, ¿ya? Él es perfecto. Y si Dios es el autor, que es perfecto, y Dios es la máxima autoridad, no hay otra autoridad por encima de Dios. O si hay otra autoridad por encima de Dios, no la hay. Entonces, si Él es perfecto, si Él es el autor de su palabra, y si Él es la máxima autoridad, entonces la Biblia, ¿qué podemos decir de la Biblia, de su palabra? Que es perfecta, ¿sí? Que es la máxima autoridad también, ¿sí? Y que no tiene defectos. Punto, se acabó la discusión. ¿Ya? No tenemos que estar buscando más argumentos y más cosas para sustentar esto. ¿Sí? Es mirando al autor, es mirando a Dios. Él es perfecto, Él no tiene defectos, Él es la máxima autoridad. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, es su palabra. Por lo tanto, su palabra, esto que está aquí escrito no tiene defectos, ¿sí? No tiene errores. ¿Ya? Y es la máxima autoridad. Y nosotros que alabamos a ese Dios vivo, que creemos en ese Dios vivo, entonces también creemos que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, que no tiene defectos, que no tiene errores y que es la máxima autoridad para el hombre. Entonces nos tenemos que sujetar a la palabra de Dios. Nos tenemos que sujetar a la palabra de Dios. Somos esclavos de la palabra, ¿sí? No nosotros manejamos la palabra como queremos. No estamos por encima de la palabra para nosotros manejarla como queremos, entenderla, aplicarla como queremos, sino que ella rige nuestra vida. Ella rige nuestra conducta. Ella rige nuestra santidad, ¿sí? Ella rige nuestro servicio, ella rige nuestra adoración, ella rige nuestra alabanza, ella rige inclusive en los momentos de valle de sombra de muerte, ella rige en ese momento para darnos ánimo, fortaleza. ¿Ya? Las palabras de los hombres no nos dan ánimo, no nos dan fortaleza, nos pueden dar un ánimo, pero un ánimo superficial, momentáneo. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios y encuentro allí entonces consuelo, encuentro esperanza, encuentro una fortaleza, como es la palabra de Dios y es viva y eficaz, ella sí me da ánimo, me da fortaleza. Que aunque esté en un valle de sombra de muerte, pero tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Cuántas veces yo esté en ese valle de sombra de muerte? Todas las veces que esté allí, siempre el autor de la palabra me va a infundir
aliento, ánimo, fortaleza. ¿Sí? Eso es lo que creemos nosotros. ¿Ya? Eso es lo que creemos. No es una palabra de hombre, sino que es la palabra de Dios. ¿Ya? Muy bien, hermanos. Continuamos. Nos quedamos en la ley de Jehová es perfecta. Continuamos entonces, sí. Lo que sigue es la siguiente parte de la declaración. Creemos en su inspiración, su inerrancia y su infalibilidad. ¿Ya? No sé si está ahí la siguiente diapositiva. Ya está ahí. La siguiente. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice que toda, mire, toda dice, ¿ya? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es importante que nosotros como creyentes creamos que la misma palabra de Dios dice que toda ella es inspirada por Dios, ¿sí? Es decir, ha sido dada por el aliento de Dios, ¿ya? Inspirada quiere decir que ha sido dada por el aliento de Dios. Y esto es muy importante para afirmar lo que estábamos diciendo antes del break, que no es palabra de hombres, sino que es palabra de Dios, ¿ya? No, hay Biblias. ¿Quién tiene acá una Biblia con letras rojas? Levante la mano. Ok, varios tienen Biblias con letras rojas, ¿sí? Mayormente, no sé si será así, pero en muchas de estas Biblias señalan que las letras rojas son las palabras de Jesús, ¿verdad? O otra dice que son promesas, ¿ya? No porque son las palabras de Jesús, solamente esas palabras sean inspiradas. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que usted considere, ¿ya? No porque son las palabras de Jesús, entonces son las únicas palabras inspiradas, ¿ya? No porque son las palabras de Jesús, ¿ya? Son las únicas que son inspiradas, pero están en rojo ahí, no. Dios mismo que inspiró a Pablo para escribirle a Timoteo en su segunda carta, dice él que toda la escritura ha sido inspirada por él, ¿ya? Ha sido inspirada por él. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros no, al leer la Biblia, al acercarnos a la palabra de Dios, no le demos más importancia a una parte y menos importancia a la otra. En esta mañana hablaba con un hermano acerca del libro de Números, acerca del libro de Levítico, y no porque sean libros entonces que poco predicamos en nuestra iglesia vayan a tener menos importancia, no. En algún momento lo predicaremos, en algún momento lo citaremos, ¿ya? En un momento haremos un estudio de Levítico, ¿sí? En un momento haremos un estudio de Números en prédicas, ¿sí? Porque, y no porque sean libros del Antiguo Testamento tengan menos valor, no. Toda la escritura tiene el mismo valor, tiene la misma autoridad, ¿ya? Tiene la misma autoridad, ¿ok? Así es que, lo que sigue, por favor. Creemos en su inspiración, entonces, según 2 Timoteo 3:16. Creemos en su inspiración, ¿ya? Otro texto que le puede ayudar es el que he puesto ahí, lo puede anotarlo en su cuaderno. Es 2 de Samuel 23, 2 y 3. David está en su anciano, está en sus últimos momentos y él escribe aquí, entonces en 2 de Samuel se registra lo que habló David y dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré.
mi escudo y el fuerte de mi salvación y mi alto refugio. 23, estoy leyendo mal, ¿dónde está el 23? Segunda de Samuel 23, 2, 3. Ahí está, sí. Ahí lo han puesto. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, ¿sí? ¿De qué justo estará hablando? De Cristo. Este texto sí nos habla de Cristo, ¿ya? Algo que en la enseñanza que dio nuestro hermano Guillermo entonces hace 2 domingos acerca del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento habla de Cristo, ¿ya? Este texto está señalando a Cristo. Pero yo se lo quería citar porque el verso 2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, ¿sí? ¿Qué escribió David? ¿Qué escribió David? La mayoría de los salmos, ¿sí? Entonces, no lo escribió de su autoría, de su voluntad, sino dice él acá, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, ¿sí? Y su palabra ha estado en mi lengua, ¿ya? Así es que hay también entonces una referencia a que es el Espíritu de Dios quien ha inspirado a estos hombres, ¿ya? Quien ha inspirado a estos hombres. Muy bien. Eso quiere decir también que tenemos que entender lo siguiente, que esta inspiración no era un dictado, ¿ya? No era que tenía que sentarse David, Moisés, entonces, y escribir, ¿no? El Señor habla y ellos escriben, el Señor habla y ellos escriben, ¿no? No era eso, ¿sí? No era eso, sino que no era un dictado, ¿ya? Miren, eso es lo maravilloso de la palabra, de la inspiración. No era un dictado, ¿ya? Dios pudo haberlo hecho, sí, pero no lo hizo así. Dios pudo haber, si Él de la nada creó todas las cosas, pues sin papel, sin tinta y sin nada, hubiese también podido crear un libro con toda su revelación, ¿sí? Pero no lo ha hecho así. Entonces, Él se valió de estos hombres, de su carácter, de su conocimiento, de sus experiencias, de sus circunstancias. Dios usó inclusive el lenguaje que ellos hablaban, ¿sí? Su vocabulario y el estilo de cada escritor, ¿ya? Entonces no fue un dictado, sino que Dios usó todo esto, la personalidad de estos hombres, ¿sí? La personalidad de estos hombres, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros leemos a Pablo, él escribió de una manera. Cuando leemos a Juan, él escribió de otra manera, ¿ya? Juan es más dulce para escribir, más amoroso, ¿sí? Está anciano, ¿sí? Ha vivido la vida, ¿ya? Entonces cuando leemos a Pablo, no vemos entonces esa forma, pero vemos que ahí está la verdad de Dios, ¿ya? Cuando vemos los escritos de Moisés, cuando leemos los escritos de Isaías, vemos ahí su personalidad. Cuando leemos Jeremías, Lamentaciones, Jeremías está lamentando, está en una experiencia. No es que esté sentado allí en un lugar y el Señor le esté escribiendo. No, él está viviendo una experiencia en un momento particular de la historia del mundo, en un momento particular de la historia de su pueblo, ¿ya? Está viviendo una experiencia. Él está viviendo antes de la invasión y está escribiendo. Si el Señor lo está inspirando a que escriba. Después viene la cautividad. Entonces, si él ve el templo quemado, ve las murallas quemadas y él se lamenta y llora, y Dios está inspirando las palabras que él tiene que escribir. O sea, en medio de esa experiencia, Dios usó a estos hombres. David también. David estaba huyendo de Saúl, escondiéndose, ¿sí? Y en medio de esa experiencia, Dios lo inspira a escribir su palabra, ¿ya? Igual es Pablo también, ¿ya? Entonces no fue un dictado, ¿ya? Sino que en medio de las circunstancias, con la personalidad de cada uno, el lenguaje mismo que hablaban, ¿sí? El Señor entonces los usó a estos hombres y Dios se valió de todo esto para escribir
¿sí? Para que quede escrita su palabra. Inclusive cuando ellos estudiaban lo que ya había sido revelado, mientras estudiaban, también Dios allí los inspiraba a escribir. Miren, no solamente las experiencias, sino cuando ellos tomaban la revelación ya que ya había, ¿sí? Los papiros, ¿sí? Y empezaban a estudiar eso, ¿sí? Y entonces en medio de ese estudio, el Señor los inspiraba a seguir escribiendo, a ir completando su revelación. Por ejemplo, ese es Daniel. Daniel 9:2 dice eso. Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. ¿Sí? Pongan atención. ¿Qué escrito está leyendo Daniel? ¿Qué escrito? El de Jeremías. Ya el Señor lo había inspirado a Jeremías a escribir. Daniel está ya en pleno cautiverio, ¿ya? Y tiene los escritos y empieza a estudiarlos allí, empieza a estudiarlos. Y Dios usa la circunstancia de Daniel en otra nación, en otro país, en un exilio, ¿sí? Y un hombre entonces que realmente es admirable su fe, ¿ya? No se dejó allí, a pesar de estar cautivo, y le dijeron, póstrate ante esta imagen, y él, no se postró. Él prefirió que lo lancen entonces, que su vida corra peligro, pero no se postró, ¿sí? Con las ventanas abiertas, 3 veces al día, oraba de rodillas a su Dios, ¿sí? Y cuando él empezó a estudiar los escritos de Jeremías, cuando estaba estudiando, Dios lo inspira a Daniel a escribir todo su libro, ¿sí? Todo su libro. Otro ejemplo es Lucas. ¿Qué dice ahí Lucas? 1 del 3 al 4. Me ha parecido, dice allí, también a mí, después de haber, ¿qué cosa? Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Él tomó el Antiguo Testamento, empezó a investigar, empezó también a indagar, a preguntar, y en medio de esa dedicación de este hombre, el Señor lo inspiró a escribir, ¿ya? Es que mire, el Señor usó las circunstancias, su vida, con hijos, casados, con familias, con persecuciones, cuando vivían en paz, cuando vivían en persecuciones, cuando vivían en cautiverios, cuando estaban en su nación, cuando estaban lejos de su nación, cuando estaban esparcidos, cuando estaban en cárceles, en cualquier situación. El Señor usó a estos 40 hombres y los inspiró a escribir su palabra. Cuando estudiaban diligentemente, el Señor los inspiró a escribir su palabra. ¿Ok? Entonces tenga cuidado ahora usted. Yo también voy a estudiar para que el Señor me inspire su palabra, ¿no? No, ya no hay más inspiración. Porque la inspiración entonces que el Señor usó fue para revelar sus 66 libros que están aquí. Lo que sí usted debe pedirle es iluminación, que es diferente. Señor, ilumíname, ilumina mi mente para que yo entienda tu palabra inspirada. Eso es lo correcto. Ese es el lenguaje correcto. Señor, ilumina mi mente, mi entendimiento, para yo comprender tu palabra inspirada que está aquí. Tu palabra escrita, tu palabra inspirada. ¿Ya? Eso es lo que tiene que pedir usted en oración. Entonces, continuamos. Ya que el Señor inspiraba las palabras, ¿sí? No es que los hombres entraran en un éxtasis, ¿no? Sino las palabras, ¿ya? Las palabras, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo supervisaba eso. Por eso es que la Biblia podemos confiar en ella porque ella es infalible, ¿sí? Es confiable. Porque quien supervisaba cada palabra que escribieron estos autores humanos, que Dios los inspiró, el Espíritu Santo supervisaba eso. Y si el Espíritu Santo supervisaba eso, no hay errores. No hay errores, ¿sí? No hay errores, ¿ok? Dios no dejó que ellos escribieran a criterio propio, no los dejó a que escribieran a su voluntad, no. Dios se aseguró, a través de su Espíritu Santo, de supervisar las palabras que ellos estaban escribiendo, ¿ya? Las palabras, ¿ok? Las palabras que ellos estaban escribiendo, ¿ok?
Así es que Dios inspiró lo que ellos escribieron en el texto original. Toda la escritura, cada palabra de la escritura fue inspirada. Cada palabra, cada palabra. Por eso es que toda esta palabra tiene autoridad. Tiene la autoridad de Dios. Y si tiene la autoridad de Dios, tenemos que dudar de ella, tenemos que confiar en ella. Tenemos que confiar en ella. Entonces hubo una supervisión divina, ¿ok? La siguiente diapositiva, ahí en sus apuntes en la página 3, se hablan de unos conceptos de revelación, la revelación general o la revelación natural, también llamada. ¿Cuál es esa revelación general, la revelación natural? ¿Cuál es, hermanos? La creación, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, la creación viene a ser la forma general como Dios se ha revelado a los hombres, ¿ya? Como Dios se ha revelado a los hombres. ¿Dónde hay un ser humano que no pueda ver la creación de Dios? No hay ningún rincón, ¿ya? Entonces, todo ser humano debe ser humilde y reconocer que hay un creador, Esa es la revelación general, ¿ya? Pero la revelación general no te redarguye de pecado. Si tú miras el sol, ¿te va a redarguir de pecado? Si tú contemplas un arco iris, ¿te va a redarguir de pecado? Si tú contemplas el mar, te bañas en el mar y Señor, gracias por este mar tan rico, ¿sí? Un agua dulce, un agua tranquila, atemperada, ¿sí? ¿Te redarguye eso de pecado? No, es la revelación general de Dios que no redarguye de pecado. Por eso es que el Señor nos ha dado su revelación especial, para darse a conocer a sí mismo al hombre de una manera verbal y personal. Ahí escriben sus apuntes, verbal y personal, ¿sí? Verbal y personal, ¿ya? Verbal y personal. Ahí están los textos que usted también lo puede leer después en Hebreos. El Salmo 19, del 7 al 14, habla de esa revelación especial, ¿ya? Ahora al final vamos a ver una diapositiva del Salmo 19, ¿ok? Entonces, ahí en sus estudios, para continuar acerca del concepto de la inspiración, dice allí en las hojas que tienen, es un proceso sobrenatural. La inspiración es un proceso sobrenatural por el cual Dios, como el autor de su palabra, inspiró a los hombres a través del Espíritu Santo, ¿ya? Un proceso sobrenatural por el cual Dios, como el autor de su palabra, inspiró a los hombres a través del Espíritu Santo para escribir sus palabras para nosotros, ¿ya? Es un proceso sobrenatural. Lo creemos, pero de ahí que queramos ser muy curiosos y querer saber a ver cómo fue eso, ¿ya? Entonces no, tenemos que creerlo, ¿ya? Así hay evidencias en la misma Biblia, ¿sí? ¿Ya? Es un proceso sobrenatural que Dios, entonces, como el autor de su palabra, inspiró a estos hombres a escribir sus palabras, ¿ok? Hay una cita aquí, entonces, de Benjamin Warfield acerca de la inspiración, que es una influencia, dice, sobrenatural que el Espíritu de Dios ejerció sobre los escritores consagrados, por virtud de lo cual sus escritos poseen una veracidad divina, dice. Me gustó mucho eso. Los escritores consagrados, los santos hombres de Dios, de 2 de Pedro 1:20, ¿sí? Los santos hombres de Dios, es decir, los hombres consagrados, ¿sí? Fueron influenciados de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo de Dios para que en virtud de esto, ¿sí?, sus escritos posean la veracidad divina, la firma de Dios, ¿sí?, el sello de Dios, la veracidad divina, ¿ok? Muy bien, hermanos, mucha gente ataca la Biblia, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Han habido ataques contra la Escritura, ¿sí? Siempre han querido desacreditarla, siempre han querido entonces hacer tambalear a los creyentes.
pero usted tiene que estar firme, sí, firme en creer que la palabra de Dios tiene una veracidad. Esa veracidad trae el sello del autor divino. El autor es Dios, ¿sí? Están los autores humanos, pero por encima de los autores humanos está el autor divino, ¿sí? El autor divino. Por eso es que hay un solo tema, por decir así, en toda la Biblia. Aunque fueron 40 hombres en diferentes años, diferentes épocas, diferentes idiomas, entre 1400 antes de Cristo y hasta casi 100 después de Cristo, se escribió la Biblia. Y hay un solo tema, tiene unicidad, es concordante, es veraz, ¿sí? No se contradice, ¿ya? ¿Por qué? Porque quien inspiró fue Dios, ¿ya? Fue Dios, ¿ok? Muy bien. ¿Saben qué, hermanos? Yo me tengo que ir a trabajar, así que tenemos que terminar rápido, ¿ya? La Biblia, como la palabra de Dios, carece de errores, porque ha sido inspirada por Dios. Diga, hermano, carece de errores. Carece de errores, carece de errores. Es importante que usted crea esto, que la Biblia carece de errores. No hay errores en sus escritos originales, no hay errores, ¿sí? Porque si usted cree que hay errores, ya tu fe está tambaleando, ya está tambaleando, ¿ya? ¿Por qué? Porque ha sido inspirada por Dios. En los escritos originales, entonces, no hay errores, ¿ya? No hay errores. Por eso es que se habla de que es infalible y es inerrante, ¿sí? La inerrancia describe el hecho de que la Biblia es sin errores, ¿sí? Sin errores. La infalibilidad significa que la Biblia en su totalidad no contiene errores, ¿sí? En su totalidad no contiene errores. La inerrancia describe entonces que en los hechos particulares la Biblia es veraz. Es veraz porque habla de Jerusalén, habla de Jordán, habla del monte de Oreb, ¿sí? Habla de Babilonia, habla de Samaria, habla de Siria, habla de Egipto, habla de diferentes lugares, ¿sí? Ya, es veraz, ahí está, se pueden corroborar, ¿ya? Habla de hombres que existieron, ¿ya? Habla de hombres que existieron, ¿sí? Así es que, por eso es que ella es entonces, es inerrante, no tiene errores, ¿sí? No tiene errores, ¿ok? Un segundito. La diapositiva que sigue, por favor. Es importante, ¿ya? Es importante lo siguiente. ¿Cómo sabe? Una pregunta, ¿cómo sabe usted que Dios lo ama? ¿Cómo sabe usted que Dios lo ama? ¿Por una canción? ¿Porque alguien le dijo Dios te ama? ¿Por una canción? ¿Por una emoción? ¿Porque estabas necesitado de amor y dijiste, bueno, Dios me ama? ¿Ya? Algunos pueden decir, yo siento que Él me ama, pero puede llegar el día en que usted se levanta mal esa mañana y dice, no siento que Él me ame, ¿sí? Puede ser una mañana de esas, grises, y usted se levante y diga, no creo que Dios me ame, no siento que Dios me ame, ¿ya? La inerrancia, la infalibilidad de las Escrituras es importante, ¿ya? Porque nos da la certeza, como cristianos, como creyentes, nos da la certeza de que Dios nos ama, ¿sí? Porque Él lo dice, no porque yo lo siento, sino porque Él lo dice, ¿sí? Porque Él lo dice. Si la Biblia tuviera errores, no podría tener ninguna certeza digna de confianza, ni siquiera del hecho de que Jesús lo ama, ¿ya? Si la Biblia tuviera errores, no podría tener ninguna certeza digna de confianza, ni siquiera en el hecho de que Jesús lo ama. Pero usted puede estar seguro del amor de Dios porque la Biblia es inerrante, es sin error, ¿sí? Usted puede estar seguro del amor de Dios, ¿sí? Porque de tal manera te amó Dios, ¿sí? Dios te ha amado con amor eterno, ¿sí? No hay error allí, ¿sí? No hay error, es veraz, lo que dice es ciertísimamente cierto, ¿ya? Y como es lo que Él dice, entonces yo lo creo. Yo lo creo, yo me apropio de esa verdad de Dios, ¿ok? Entonces,
por eso es importante entender estos conceptos, ¿sí? Es importante porque afirman nuestra fe, afirman nuestra confianza en Dios, ¿ok? Muy bien. En los escritos originales hay entonces, el Señor los inspiró a estos hombres, no hay errores, pero no tenemos escritos originales. No hay los escritos originales, lo que hay son copias, ¿sí? Copias, ¿ya? Hay aproximadamente 5,000 copias de los escritos originales. 5,000 copias, ¿sí? Dios en su soberanía ha preservado su palabra, porque en esas 5,000 copias de los escritos originales no hay contradicciones, ¿sí? No hay contradicciones, ¿ya? No hay contradicciones. Eso quiere decir que Dios ha superado, porque Él es Dios, soberanamente, ¿sí? Y ha guardado entonces, y ha tenido el control, ¿sí? Todo ha estado bajo su control, incluyendo la copia de los originales y aún la traducción, ¿sí? La traducción a los diferentes idiomas, ¿ya? Dios ha guardado su palabra, ¿ok? Dios ha guardado su palabra. Los temas de la creación del hombre, la caída del hombre, el pecado del hombre, la venida de Cristo, el llamado de Israel como el pueblo escogido por Dios, ¿sí? La venida de Jesús, su ministerio, ¿sí? El anuncio que los profetas hacían de Jesús, su muerte, su resurrección, el anuncio de los apóstoles, la iglesia, todos esos temas, ¿sí? Dios los ha guardado, Dios los ha cuidado, ¿ya? Dios los ha guardado, los ha cuidado. De que de repente una traducción con otra traducción digan algo por ahí con una palabra distinta, eso no varía en sí la doctrina fundamental de la palabra de Dios, ¿ya? En estos temas principales, en estos temas fundamentales, en estos temas estructurales, ¿ya? Por eso entonces tenemos confianza en nuestra Biblia en español, ¿ya? Por eso tenemos confianza en nuestra Biblia en español, ¿ok? El propósito de Dios no puede ser desafiado en ninguna área, ¿sí? Y esto es verdad de su palabra también. El plan de Dios revelado en su palabra está asegurado y preservado gracias a su soberanía, ¿sí? Está asegurado y preservado. Su plan divino, entonces, ha sido revelado en su palabra y eso entonces Él lo ha asegurado y lo ha preservado, ¿ya? Así es que no tenemos que dudar tampoco de nuestras traducciones, ¿ya? Porque Dios, en su soberanía, ha guardado su plan, ¿ok? La doctrina acerca de la Biblia enseña lo siguiente, ¿sí? Estamos allí en la página 4, creo yo que por ahí vamos a ir quedando, ¿ya? La doctrina acerca de la Biblia enseña entonces lo siguiente, que la Biblia es de origen divino. La Biblia es de origen divino. Palabras de Dios, son las palabras de Dios, ¿sí? Punto 2, escrita a través de agentes humanos, guiados por el Espíritu Santo, sin anular la personalidad de cada uno de los escritores. 3, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Supervisó la totalidad del procedimiento de la Escritura, ¿sí? Hombres, entonces, inspirados, ¿sí? Hombres, los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y 4, la revelación verbal, las palabras fueron inspiradas, ¿ya? No los escritores, ¿sí? Las palabras, ¿sí? No los hombres, ¿sí? No es que los hombres entraron en un trance, no, sino las palabras que ellos empezaron a escribir, esas palabras fueron las inspiradas por Dios, ¿ya? Dios inspiró su palabra, ¿ya? Esa es la revelación verbal, entonces, ¿sí? Entonces, esto es lo que sabemos de la Biblia, ¿sí? Es de autoridad divina, fue escrita a través de agentes humanos que Dios separó, Dios usó, Dios los inspiró, y para que no hayan errores, Dios no lo dejó a su propia voluntad, sino que el Espíritu Santo lo supervisó, ¿ya? Lo supervisó y supervisó entonces cada palabra que ellos estaban escribiendo, ¿ok? Entonces, hermanos, para terminar,
Creo que es la última diapositiva. Allá, la Biblia es totalmente suficiente entonces, ¿sí? Todo esto que estamos entonces mencionando nos ayuda a nosotros a llegar a una conclusión también, ¿no? Que si el autor es Dios, Él es perfecto, ¿sí? Él es la máxima autoridad, la palabra es la máxima autoridad también. A ella nos debemos sujetar todos, ¿sí? Que si Él inspiró y Él supervisó las palabras, entonces es confiable, ¿sí? Que se ha traducido a nuestro idioma, no debo dudar del español, ¿sí? Porque no tengo mi Biblia en hebreo, entonces yo voy a dudar de la traducción al español. ¿El propósito de Dios cuál ha sido? Que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué? ¿Y para entender la Biblia todos tienen que saber hebreo, todos tienen que saber arameo, todos tienen que saber griego? No, ¿sí? Sino que Dios ha superado esas brechas idiomáticas y soberanamente ha guardado su plan para que se traduzca a todos los idiomas posibles. Entonces yo tengo que tener plena confianza que lo que estoy leyendo en español, Dios lo ha preservado soberanamente para que yo llegue al conocimiento de Él, para que yo entonces acepte a Cristo como mi Salvador, para que yo crea entonces en su ministerio, que yo crea en su resurrección y que yo crea entonces que Él vendrá como Señor de señores y Rey de reyes. ¿Ya? Eso es. Y además de eso, me ha dejado su palabra, no solamente para eso, sino para que yo me santifique, ¿sí? Mientras esperamos estas grandísimas promesas, sed santos porque Él es santo, ¿ya? Así es que tenemos que gozarnos de tener una traducción al español. Darle gracias a Dios porque no nos dejó sin su bendita palabra. ¿Ya? No nos dejó sin su bendita palabra. Hay esfuerzos de traducciones al quechua, al aymaras. No es que le estén llevando en griego o en hebreo la Biblia a ellos, no. El Señor está alcanzándolos a ellos en su idioma, en su lengua, ¿sí? Porque está usando a hombres para que hagan la traducción. Y Dios se encarga soberanamente de guardar, de preservar ese plan, es su plan soberano. ¿Ok? Entonces, hermanos, una vez más, tenemos que confiar en esta revelación de Dios, ¿sí? ¿Dónde estoy? Me perdí allí. Allá. La revelación especial de Dios, su palabra. Cuando digo revelación especial, ¿a qué me refiero? ¿A qué nos referimos? A la Biblia. La revelación general, ¿cuál es? La creación. La creación. Y la revelación especial, ¿cuál es? La palabra, la Biblia, ¿ya? La revelación especial de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia, va más allá de la revelación natural. Y ella es suficiente para guiar al hombre a la salvación, a la vida piadosa y a la santidad. ¿Ya? A la salvación. Sin salvación no hay una relación con Dios. Y si no hay una relación con Dios, no voy a tener una vida piadosa, no voy a crecer en santidad, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por eso la Biblia entonces guía al hombre, primero que todo, a la salvación, a la vida piadosa y a la santidad, ¿sí? Y a la santidad. Segundo de Timoteo 3, del 15 al 17, enseña que la Biblia es suficiente. Suficiente, ¿sí? Suficiente, ¿ya? Para la salvación, así como para el equipamiento de los santos, ¿ya? Ella es suficiente. ¿Qué dice segundo de Timoteo? Creo que, ¿lo leímos o no lo leímos? Al comienzo, ¿sí, no? Del 15 al 17. Entonces, toda entonces la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Es útil, entonces es suficiente para la salvación, así como para el equipamiento de los santos, ¿sí? Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿sí? Estudiando, anote allí, estudiando las escrituras, el creyente encuentra la clase de vida que Dios le ofrece para su valía, identidad y propósito. ¿Cómo es? ¿Cómo es que yo encuentro la clase de vida que Dios quiere que yo viva? Estudiando. ¿Solamente leyendo? No, sino estudiando.
¿Cuál es la característica de un estudiante? ¿Cuál es la característica de un estudiante? Insistente, persistente. ¿A la carrera? No, se detiene. Abre su libro, no sé, ahora los medios digitales que hay, un cuaderno, pone atención, anota, ¿sí? Estudiar la Biblia, amado hermano, no es leerla a la volada, leerla pasajeramente, sino es sentarnos unos minutos, un tiempo, separar, apartar. Como hoy hemos escuchado la palabra de Dios, tienes que reordenar tus prioridades. No todo es la olla, no todo es salir corriendo a trabajar y llegar tarde, estoy cansado, mi cena, mi comida, me acuesto y ya, ¿no? Hay que separar un tiempo para que podamos nosotros crecer en santidad, ¿sí? Tenemos aquí la bendición de Dios de tener su palabra para eso, ¿sí? Entonces, terminamos con esto. La leemos, eso no está ahí en sus apuntes, ¿sí? La leemos, es como un resumen de todo, ¿sí? La leemos porque es. 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 La leemos porque tiene. Y la leemos porque es viva y eficaz. Y no solamente la leemos, sino que la creemos y la practicamos, ¿ya? No solamente la leemos, sino que nosotros la creemos. Y no solamente la creemos, sino que la practicamos, ¿sí? Practicamos porque es la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos, ¿sí? Que Dios los bendiga. Esta es la primera declaración de fe. Esto es lo que nosotros creemos de la palabra de Dios, ¿sí? Ella es totalmente suficiente. Es la autoridad suprema para la fe y para la vida, ¿sí? En aplicarlas, quiero que terminemos leyendo Santiago 5:25 y Santiago 1:21, ¿sí? Entonces, este grupo de acá me va a leer Santiago 1:5-25. Y este grupo de aquí, porque me dicen los hermanitos que allá no hay mucha luz, ¿sí? Va a leer Santiago 1:21, ¿sí? Con eso quiero terminar, amados hermanos. 1:25, sí. Y sí, Santiago 1:25, ya. Según lo último que hemos leído, en leerla, en creerla y en aplicarla, mire que dice Santiago 1:25. ¿Ya lo encontraron los hermanos de acá? Primero de este lado, Santiago 1:25. ¿Qué dice, hermano, Santiago 1:25? A la voz de uno, a la voz de dos y a la voz de tres. Amén. ¿Qué dice? Mas el que mira, como mira atentamente en la perfecta ley, en la palabra de Dios, ¿sí? La que da libertad. Y no solamente mira, sino persevera en ella, ¿sí? No siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de ella. Este será, que dice, bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace, ¿ok? Este será bienaventurado en lo que hace. Así es que en leerla, en aplicarla, en perseverar, vas a ser un bienaventurado, hermano. Vas a ser un bienaventurado. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener para leer y aplicar la palabra? ¿Qué conducta, qué tipo de carácter hay que tener? A ver, Santiago 1:21, ¿qué dice? A ver, hermanos, a la voz de uno, a la voz de dos, a la voz de tres. ¿Cómo hay que recibirla? ¿Cómo hay que recibirla? Con mansedumbre, dice, ¿sí? Hermano, tú y yo nos tenemos que rendir a la palabra de Dios. No hay más discusión. Nos tenemos que rendir a Dios, mejor dicho, ¿sí? Tenemos que leerla,
con mansedumbre para que nuestra voluntad sea crucificada cada día y podamos rendirnos a la voluntad de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, antes de que tú la mires para afuera, para otras personas, para tus hijos, para tus hijas, antes que tú mires para otros, primero la palabra de Dios quiere matarte a ti, hermano. Quiere matar tu orgullo, quiere matar tu incredulidad, quiere crucificar tu impaciencia, ¿sí? Primero Dios quiere tratar contigo, ¿ya? Primero Dios quiere tratar contigo, ¿ok? Entonces, por eso es que la revelación especial trata directamente, personalmente con el hombre, ¿sí? Trata personalmente con nosotros, ¿ya? Es Dios tratando con nosotros primeramente, ¿sí? Él va, si estamos desanimados, ella nos va a dar gozo. Si estamos sin esperanza, ella nos va a dar esperanza. Si estamos en pecado, ella nos va a enderezar, ¿sí? Si estamos entonces dudando, ella nos va a afirmar, ¿sí? Entonces, si estamos pasando momentos difíciles, ella nos va a sostener. Entonces, mientras pasemos momentos difíciles, la palabra de Dios, Dios mismo nos va a sostener, ¿sí? Si queremos caminar, ella es lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Quiere decir que no solamente es para que yo esté aquí, sino inclusive para yo mirar hacia dónde voy a ir, y es una lumbrera a mi camino, ¿sí? Ella es la palabra viva y eficaz. Cuando tú estés duro, cuando tú no quieras entender, no quieras comprender, cuando, no sé, te levantaste entonces con el pie izquierdo, no sé, te caíste de la cama, ¿sí? Lee Hebreos, ¿sí? Que dice que la palabra es como una espada de doble filo, ¿sí? Que penetra la mente, el corazón, los tuétanos, penetra hasta lo profundo del alma, lo parte en dos, ¿sí? Para discernir nuestros más íntimos pensamientos. Quedamos desnudos delante de Dios. Por más que queramos defender nuestra posición, delante de Dios quedamos desarmados. Y ahí nos tenemos que rendir. Ella es la autoridad divina, ella es confiable. Nosotros creemos en su inerrancia, creemos en su inspiración, creemos que es la autoridad máxima, creemos entonces que la palabra de Dios, el Señor ha usado hombres consagrados que divinamente fueron inspirados para traernos esta bendita palabra, ¿sí? Y que tenemos que confiar porque la tenemos en español, porque Dios soberanamente ha guardado su traducción. Soberanamente ha guardado su traducción, ¿sí? Bueno, hermanos, esa es la primera columna. Esto es lo que tenemos que creer para poder creer las demás doctrinas, las demás declaraciones de fe. Porque las demás declaraciones de fe salen de aquí de la palabra. Esta es la plataforma, ¿sí? La plataforma.